Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este domingo se nos invita a ir todos a las cosas fundamentales de nuestra fe. Está propuesto este evangelio como una especie de trampa que le ponen al Señor, en este caso los fariseos, también lo habían hecho los saduceos y otros grupos más, ¿no? Al Señor siempre esa gente que no va a lo fundamental, siempre le quiere poner trampas. Por eso es que cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal, porque eso es una trampa. Porque en la Biblia existen muchos mandamientos, sobre todo si ustedes agarran los primeros libros de la Biblia, del Éxodo hasta el Deuteronomio, hay cantidad de leyes. Y el que pregunta es un legalista, ¿no? Una persona que ha sido nombrada por el grupo, se han puesto de acuerdo para ponerlo en falta a Jesús. Y claro, como hay tantos mandamientos, entonces uno tiende a dispersarse, ¿no? Nos pasa como ahora, a veces nosotros todo el mes del Señor de los Milagros lo hemos dedicado a centrarnos, ¿no es cierto?, en el Señor. Él es el centro, Él vino de parte del Padre a decirnos, Dios es amor. Y por lo tanto la consecuencia de eso es que tenemos que aprender a amar, basado siempre en el Señor que contemplamos. Eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Pero a veces, ya por la costumbre, agregamos cosas, ¿no? Eso dijimos ayer, ¿no? A veces agregamos una cosita, las florcitas, las velitas, todo, y entonces nos dispersamos. Y generamos una serie de adornos que no son lo fundamental. Como pasa, imagínense ustedes, si devociones de santos hay un montón, y hay gente que se siente culpable porque no es devoto de todos los santos. No de todos los santos de la fiesta del primero, sino de cada uno. Eso no es ninguna obligación, no es ninguna ley. Pero nosotros, por las costumbres, a veces abundamos y eso nos dispersa. No nos hace ir a lo fundamental. Y entonces eso pasaba también en la época de los fariseos. Poco tiempo después se ordenó que en el mundo hebreo de esa época se ordenó que habían 613 mandamientos. Parece que estaba cerca hace tiempo ahí en época de Mateo porque de alguna manera lo quieren confundir a Jesús. Y como veían que Jesús siempre hacía, como decíamos ayer, cosas de la tierra, en el sentido de que iba ayudando a la gente, sirviendo, curando, sanando, alentando, ellos pensaban que iba a decir, no, solamente amen a su prójimo y se acabó. Pero el Señor ayuda al prójimo, a los pobres, a los pequeños, y no solamente prójimos mis cercanos, sino se acerca a los lejanos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a las personas en problemas, a los migrantes, a las personas inclusive enemigas. Lo hace ¿por qué? Porque Jesús está muy bien concentrado, ahora se dice enfocado, ¿no es cierto? Muy bien enfocado, ¿ya? En lo fundamental, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Pero añade, y hay otro mandamiento que es semejante, similar al primero y principal. El primero y principal es solo Dios. Pero dice Jesús, ese va acompañado y no se puede separar. Toda la ley y los profetas se resume en que amamos a Dios y amamos también al prójimo como a nosotros mismos. Y dice, en esto se encierra toda la ley y los profetas, o sea, todas las cosas que me quieren preguntar ustedes, los 613, ¿no?, que ya estaban organizándolos
para que fueran la parte de la vida hebrea, creyente. Eso que están organizando ustedes y que ya después se va a producir en la historia, pues se resume simplemente en que amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué importancia tiene eso? La importancia es que no construyamos idolatrías. Las idolatrías se forman cuando uno genera una serie de, digamos, imágenes que finalmente no son la imagen que el Señor nos proyecta. Él nos ha mandado a Jesús. Es la única imagen fundamental que hemos de seguir, mirar, acoger y vivir en nuestra vida. Él es la imagen en la que hemos sido creados todos los humanos. Todo se creó por Él y para Él. La imagen de Jesús es la imagen que el Padre ha mirado a su Hijo en eterno para que la humanidad surgiera. Por eso todos somos parecidos a Él. Somos el prójimo, ¿no es cierto? Y entonces toda nuestra vida es concentrarnos en el Padre Dios. Y como es Padre, reconocernos como hijos y amarnos como hermanos. En eso se resume todo. Que cuando pasé por la puerta de la iglesia no me persigné, o cuando dice entonces estábamos para comulgar y no la hice de rodillas, eso es muy secundario. ¿De acuerdo? La costumbre siempre es secundaria. Lo digo porque a veces ahora estamos tan tantos que algunos se quieren arrodillar pero si estamos en emergencia, todo puede cambiar, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, si están en medio de la selva y no hay sacerdote y no van a misa, ¿es pecado? No, porque las circunstancias, ¿no es cierto? En medio de la selva, yendo uno en un bote, además no hay sacerdotes, ¿qué vamos a hacer? Pero a veces nos culpabilizamos de esas cosas sin tener la libertad de los hijos de Dios. La libertad que nos hace decir, bueno, en este caso no es adecuado, pues no se hace y se acabó. Y eso es lo que quiere el Señor, que concentrándonos en contemplar a Dios, sepamos traducir eso, transparentarlo en el amor a los demás, liberando a las personas de cargas, ayudando a curar las enfermedades, compadeciéndose de las situaciones difíciles. Y es entonces una experiencia de fe basada fundamentalmente en la práctica del amor, que tiene diferentes formas y diferentes exigencias. No se puede separar una cosa de la otra. Y por lo tanto estamos todos como llamados a una cosa que el Santo Padre ha dicho esta mañana, ¿no? A las 10 de la mañana en Italia hizo esta misa, cerrando este gran encuentro de delegados de todo el mundo que se ha llamado sínodo, en este caso de la sinodalidad, sínodo de obispos y de laicos y de laicas que han venido, en donde se ha escuchado el clamor de todos nosotros que más o menos hemos ido mandando cosas para decir queremos que se traten estos problemas. El documento ya salió, vamos a poderlo leer en castellano en unos días, pero quien sabe italiano ya lo puede leer, ya es público. Son todas las sugerencias a la Iglesia mundial para ver cómo hacemos una iglesia que realmente ame a su Señor, adore a su Señor y ame al prójimo como signo de esperanza para la humanidad. Todas son sugerencias y propuestas que además dentro de poco vamos a debatir en la segunda asamblea sinodal de mi periodo con toda la gente organizada en diversas parroquias para poder ventilar esas cosas y tomar algunas decisiones que serán revisadas el 2024. Y allí sí van a quedar ya sancionadas para poder trabajar todos juntos en la misma actitud. El fundamento de eso, ¿cuál es? Que Dios nos ama, nosotros acogemos su amor y practicamos ese amor con los demás. El Papa dijo estas palabras: adorar y servir. Eso es lo fundamental. ¿Cómo se responde a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser? ¿Cómo respondemos a eso? Adorándolo.
Y eso hemos hecho todo el mes de octubre, ¿no es cierto? Contemplar, adorar, dejarnos mirar por el Señor, dejar que su Espíritu entre en nosotros. Y simultáneamente la vida implica que una vez que contemplamos, adoramos en el sagrario también, la Eucaristía, en donde está la presencia real del Señor que quiso, este es mi cuerpo, este es mi sangre, quiso dejarlo para todos nosotros. Siempre el momento de adoración es el primero. Pero justamente porque no es un Dios que está de espaldas a nosotros, sino que siempre nos mira y nos busca, todos entonces con el Espíritu del Señor nos llenamos de la riqueza de su amor para compartirlo, para amar. Quien cree que la fe cristiana es solamente contemplar y no amar, entonces no es verdadero cristiano. ¿Y quién cree que puede amar sin ver al Señor, sin contemplarlo? Es un buen hombre, pero no es creyente tampoco. Porque para actuar necesitamos transparentar al mismo Dios. El amor cristiano no es simplemente hacer cosas, no, ya doy limosna o doy una donación. Sí, está bien, eso es muy humano y eso es, digamos, es reconocible que quien ama de alguna manera está en esa línea, pero lo importante es que como cristianos aprendamos a traducir el mismo amor que hizo el Señor, que es entregarse hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, estar dispuestos inclusive llegar a ese extremo para transparentar a Dios y darle esperanza a la humanidad. Y esa es la tarea de todos, no es una tarea solamente de algunos, es la tarea de todo creyente. Y eso implica que descompliquemos, ayer lo dije, descompliquemos nuestra manera de vivir la fe, haciéndola más sencilla. Momentos de oración profundos, de contemplación, en todas las parroquias, en las casas, los momentos de oración para meditar sobre su palabra, contemplar el misterio de Dios que nos ha revelado Jesús y simultáneamente, enriquecidos por ese espíritu, llenarnos de imaginación, de iniciativas para servir y mejorar todo. Sobre todo en estos tiempos, hermanos y hermanas, en que por ceguera, por no contemplar al Señor, ¿qué pasa? Me lleno de pasión, me desespero, insulto, agredo, hago guerras, hago maltratos y no me dejo llevar por el amor de Dios. Hermanos y hermanas, que este domingo nos enriquezcamos con este principio y fundamento de toda nuestra fe, que es inseparable el uno del otro. Y que Dios los bendiga y que tengan un domingo y un final también de este mes, siempre en fuerza y alegría, porque nos hemos recargado las fuerzas del Señor para poder hacer cosas bonitas también en nuestra sociedad, con nuestros hermanos, en nuestra patria, en nuestras familias, con todos. Que el Señor los bendiga y nos acompañe a todos en este camino futuro. Y como iglesia vamos a seguir haciéndolo también, porque se vienen consultas en las parroquias, etcétera. Vamos a organizarlo bonito, porque ya nos han dado algunas indicaciones. Que Dios los bendiga y les dé su paz. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.